buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Eduardo Jorge Prats, constitucionalista, académico, exdirector ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, consultor jurídico del Banco Central, en fin. Eduardo, en nombre de la Fundación una vez más te damos las gracias por estar en tu casa. No, gracias a ti, Sergio, por la oportunidad que me das de compartir contigo y todos los que siguen todas las semanas este programa de la FINJUS. La verdad es que a mí no se me ha hecho tan difícil ser director ejecutivo de la Fundación Institucional de Justicia, porque a fin de cuentas lo que yo he venido haciendo en la Fundación fue lo que tú hiciste aquí. Yo he seguido lo que tú comenzaste hace unos años, y la verdad es que no se me ha hecho tan difícil. Así que de una u otra forma te tengo que agradecer el tú haber dejado esa plataforma y todos esos programas que van dirigidos al fortalecimiento institucional. Yo pienso que lo más importante es que FINJUS ha sabido jugar su rol en cada etapa de los procesos de reforma institucional y judicial del país. Y creo que tú, al frente de la FINJUS en los últimos 6 años, pues has tenido la oportunidad de relanzar la institución y de abrirla a nuevos campos, a nuevos intereses que son realmente la preocupación de estos momentos. Bueno, tú jugaste un papel, cuando digo tú, la Fundación, en el año 97. Yo recuerdo que tú estuviste representando a la FINJUS en todo lo que fueron todos esos procesos en cuanto a la selección de la Suprema Corte de Justicia, y estamos ya abocados a que se convoque. Nosotros como Fundación estamos pidiéndole al presidente de la República, como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que convoque al Consejo. Y tú estuviste jugando un rol desde la Fundación, rol que tendrá que jugar la Fundación en esta ocasión también, y que está jugando. Para eso hemos diseñado una serie de programas y proyectos, en fin. Vamos a salir con un programa de televisión, vamos a celebrar actividades con las universidades. ¿Cuál es la diferencia de lo que pasó en el 97 y lo que tendrá que pasar en el 2010? Vamos a ver. Bueno, ante todo, en el año 97, digamos que se estrenaba un nuevo modo de designación de los jueces. Recuerda que hasta la reforma constitucional de 1994, el Senado de la República designaba a todos los jueces del país. Y digamos que al influjo de esa influencia del Senado en la designación de los jueces, se crearon, si se quiere, cacicazgos judiciales, porque cada senador, de algún modo, pactaba con sus homólogos la designación del tren judicial en cada provincia. Contra ese modo de designación reaccionó la reforma constitucional de 1994, porque Peña Gómez, en la reforma constitucional diseñada para salir de una crisis política coyuntural, lo que Juan Bolívar Díaz ha llamado el trauma electoral de 1994, pues tuvo Peña Gómez la gran visión de decir, bueno, vamos a hacer una reforma para salir de esta crisis, pero vamos a aprovechar para apuntalar los elementos más importantes para hacer una reforma judicial. Y ahí jugó un rol importantísimo Manuel Esquea Guerrero y Milton Ray Guevara en el diseño de lo que fue esa reforma. Del 94 al 97 del siglo pasado, Balaguer no convoca el Consejo de la Magistratura. Es Leonel Fernández a quien le corresponde la convocatoria de este Consejo, que en agosto del 97 selecciona a los jueces. Cuando FINJUS está, digamos, en el medio de este proceso, FINJUS lo que señala son 2 elementos importantísimos. Primero, la necesidad de tener un perfil adecuado de los candidatos a jueces, y por eso saca a relucir lo que son las reglas de la American Bar Association sobre el perfil del candidato a juez. Y por otro lado, FINJUS hace una propuesta de candidato a jueces y participa en una coalición que es la Coalición por una Justicia Independiente, junto con organizaciones como ANGE y Participación Ciudadana. Y digamos que el Consejo Nacional de la Magistratura en gran medida se inspira en ese proceso impulsado desde la sociedad civil y realiza unas audiencias públicas televisadas en donde a los candidatos incluso pues se le hacen unos cuestionamientos y demás, porque ya la sociedad civil había llevado
a cabo todo un proceso de consulta, donde se llevaron candidatos a jueces que recibieron preguntas de un panel independiente. Todo eso motorizó ese momento. Ahora, digamos que la gran diferencia es que ahora hay que designar más jueces, porque no son solamente 16 jueces de la Suprema, sino que son 13 jueces del Tribunal Constitucional, 5 del Tribunal Superior Electoral, más posiblemente 16 cargos en la Suprema Corte de Justicia, para un total de 34 altas magistraturas en nuestras altas cortes. Es decir, son más jueces los que hay que seleccionar, pero algo positivo es que ahora, digamos que se facilita la designación, porque la propia Constitución señala que hay una cuota reservada en el seno de la Suprema Corte de Justicia para los jueces de carrera. El 75% de la matrícula suprema debe estar conformada por jueces de carrera. ¿Y qué significa eso, Servio Tulio? Lo que eso significa es que esos hombres y mujeres que han estado luchando por la reforma judicial, acompañando a la sociedad civil y a la sociedad política en este proceso de transformación y de cambio del Poder Judicial, que son hombres y mujeres que no se remontan única y exclusivamente a los jueces que son designados a partir de la designación de la nueva Suprema Corte de Justicia, sino que son jueces que, como José Alberto Cruzeta, Domingo Gil, Nancy Salcedo, Jerez Mena, Norma Bautista, Miriam Germán, son jueces que lucharon por los derechos fundamentales de los jueces, por la independencia judicial y por la modernización de la justicia en los tiempos de la Suprema Corte de Néstor Contín Aybar. Jueces que se unen entonces con los que en agosto, a partir del año 97, comienza a designar la Suprema Corte de Justicia gente como los magistrados Juan Manuel Guerrero, Juan Alfredo Viallilama, el magistrado Cano Alfao, el magistrado Alexis Reed, jueces, digamos, nosotros podemos nombrar una cantera de jueces nuevos y viejos que juntos han contribuido a relanzar el sistema judicial. En otras palabras, Servio, lo que te quiero decir es que en estos momentos el país, por vez primera, tiene una judicatura, tiene un poder judicial. En el 97 existía una cenicienta de los poderes. Ahora nosotros tenemos el poder judicial más entrenado y mejor capacitado y más honesto de toda la historia republicana. Y es a partir de esos recursos humanos de donde el Consejo Nacional de la Magistratura tomará los candidatos para la designación de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, tú hablabas de lo que son los requisitos, digamos que los perfiles que tienen diseñado, lo que son, por ejemplo, si tú vas a nombrar a un juez de Suprema Corte de los Estados Unidos, la American Bar Association, ¿de qué es de lo que se trata? O sea, ¿cuáles son los parámetros que se toman en cuenta en los Estados Unidos para nombrar a un juez de la más alta corte, que es el caso de la República Dominicana? Bueno, ante todo, digamos, el perfil profesional, su capacitación, las publicaciones, su labor académica, su solvencia moral, las contribuciones que ha hecho, las sentencias, porque en el caso de los jueces hay que ver lo que son sus sentencias, sentencias que digamos, que están recogidas en los compendios jurisprudenciales. Toda esa trayectoria pasa a ser examinada por la comunidad. Y yo te diría que en el caso dominicano, pues tenemos mucha tela por donde cortar, porque tenemos muchos recursos humanos a partir de los cuales hacer una buena selección. Yo creo que ese es uno de los grandes aportes de la reforma constitucional de 2010, haber establecido que un 75% de la matrícula de la Suprema Corte de Justicia debe estar compuesta por jueces de la carrera judicial. Lo que eso significa es que para llenar esas 16 cargos, el 75%, es decir, más de 12 jueces, deben ser de carrera,
pero además, al tú designar jueces de corte como jueces de la Suprema, tú abres posiciones a nivel de las cortes de apelación, la llenas con jueces de primera instancia. Al subir esos jueces de primera instancia se abren posiciones, hay un efecto dominó. En otras palabras, no se trata de la designación de 34 cargos por parte del Consejo. En el fondo, a su vez se abren unas 34 posiciones más adicionales. Ahora, tú hablabas de que, bueno, de que es un proceso interesante y que difiere del año 97 porque estamos frente a 5 del Tribunal Superior Electoral, 13 del Tribunal Constitucional y los de la Suprema Corte de Justicia, los 16 o 17, porque hay una discusión ahora con relación al número de la Suprema Corte de Justicia, porque uno de los miembros de la Suprema Corte de Justicia es miembro permanente en el Consejo Superior del Poder Judicial. Se tratan de muchos jueces. Sin embargo, y aquí viene ya la parte política del proceso, porque a fin de cuentas este es un proceso político y no lo podemos obviar que es así y tenemos que partir de ese principio. La naturaleza de las cortes son diferentes. Son diferentes. ¿En qué tú crees que puede diferenciarse, por ejemplo, el proceso de selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia al proceso de selección de los jueces del Tribunal Constitucional y finalmente a el proceso de selección del Tribunal Superior Electoral? Porque en algo tendrán que diferenciarse. No, claro. En el caso de la Suprema está muy clara la opción del constituyente, claro, por una Suprema Corte de Justicia compuesta en la mayoría agravada por jueces de carrera. Es decir, es un órgano de la judicatura. En el caso del Tribunal Superior Electoral no me cabe duda de que se trata de un tribunal con un componente jurisdiccional importante, pero atemperado por el carácter político, claro, de muchas de sus atribuciones. Por lo tanto, en el Tribunal Superior Electoral tiene que haber una distribución, si se quiere, proporcional, claro, entre los partidos conforme a su participación en el mercado político. Perdón, porque eso es importante, un tanto como para desmontar algunos mitos que se construyen en estos procesos, porque muchas veces se habla de la independencia, la independencia, la independencia. Pero me gustó mucho que tú hicieras ese señalamiento, porque la verdad es que en el Tribunal Superior Electoral es inevitable la participación directa de los partidos políticos en ese proceso. Es así, ¿verdad? En todas las altas cortes, pero en el caso del Tribunal Superior Electoral, ahí debe aplicarse una regla automática no escrita de una participación proporcional a la importancia electoral de cada partido. En el caso del Tribunal Constitucional, digamos que se coloca en un justo medio entre la Suprema Corte de Justicia, que es una Suprema Corte de jueces de carrera, y el Tribunal Superior Electoral, que es una corte de jueces políticos, y se coloca en una corte de jueces públicos, de hombres públicos, de trayectoria académica, de participación política. Entonces ahí se impone una visión institucional, una visión partidaria. Una visión institucional partidaria, no cabe duda de que muchos de los hombres y mujeres que van a ir al Tribunal Constitucional son hombres de una trayectoria política determinada, adscrita a formaciones partidarias específicas, llámese Partido de la Liberación Dominicana, llámese Partido Revolucionario Dominicano, Partido Reformista, con una solvencia moral incuestionable, perfil académico importante, aportes, unos seres asépticos que parecen traídos de Marte, pero que en el fondo, a la larga, se revelan más parcializados que los demás. No. Incluyendo de aquellos que vienen directamente de los propios partidos políticos. No, y también de la sociedad civil. Así es. Que al final se revelan más partidarizados que los demás. Claro, claro. Hay que saber qué es lo que piensa esa jueza, ese juez, para que el pueblo sienta quiénes son los que van a ocupar esos cargos. Ahí vimos, por ejemplo, las últimas designaciones en la Suprema Corte de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor. No, increíble, 64 audiencias públicas. Pero ella tuvo que visitar a cada juez del Senado de los Estados Unidos. Y tuvo que cantarse, tuvo que decirle y responderle todas las preguntas que increíble, ese senador 64 audiencias. Eso es un proceso hermoso porque cada senador de eso representa al pueblo norteamericano, representa a sus electores, representa a un Estado. Entonces lo mismo ocurre con el Consejo Nacional de la Magistratura, nos representa a todos, el presidente de la República, el procurador, los presidentes de las cámaras legislativas,
el senador y el diputado de un partido diferente nos representa a todos. Y esos candidatos a jueces tienen que responder las preguntas de esos representantes de nosotros. Y tienen que decirle a este país por qué ellos están en capacidad de ocupar esa posición tan importante. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, por un periodo de inamovilidad señalado por la propia Constitución, hasta los 75 años, con un periodo de evaluación a los 7 años. En el caso del Tribunal Constitucional, que se designan por 9 años, y en el caso del Tribunal Superior Electoral por 4 años. Tienen que decirle a este país por qué ellos están en condiciones de ocupar ese cargo. Y eso es todo. Claro. Es político, muy político. Los partidos tienen que estar involucrados directamente en esta designación. La sociedad civil tiene que estar involucrada, la prensa, la academia, porque son las academias y las comunidades de abogados que le van a decir al país, no, pero fíjense, ese juez que es candidato a juez es un juez que en tales y tales casos ha pensado que el Código de Trabajo no protege al trabajador por esto y se protege al empresario. El país tiene que saber, ese es un juez pro empresario, ese es un juez pro trabajador, ese es un juez pro sistema de seguridad social, ese es un juez pro administradora de fondos de pensión. Todo eso tiene que saberlo el país. ¿Para qué? Para que en el Tribunal Constitucional, en la Suprema Corte de Justicia, haya de todo. Haya de todas las visiones, haya de todas las cosmovisiones. Porque de eso es de lo que se trata. Que esos tribunales nos reflejen a nosotros como país, como sociedad plural, sociedad de tolerancia, sociedad democrática y sociedad donde todos nosotros expresamos unas opiniones y unos conceptos que tienen la misma legitimidad que cualquier otro. Ahora, ¿cuál de las cortes tú entiendes que debe de ser sus miembros electos primero? Suprema Corte de Justicia. Esa es la posición de la Fundación. La Suprema, porque hay que designar nuestra Corte de Casación, que a su vez pasa a incorporar el Consejo Nacional de la Magistratura, porque el nuevo presidente de la Suprema y el nuevo juez de la Suprema pasan a formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura e inmediatamente seleccionar el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Yo creo que esa es la forma y te voy a decir por qué también, a mi juicio. En la medida en que se vayan seleccionando las cortes, la participación de los partidos políticos va a ser más determinante. Por ejemplo, no es tan determinante porque ya la propia Constitución establece que una parte viene de la carrera. La selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Claro. No. Sin embargo, la del Tribunal Constitucional es más política. Es más política, pero todavía más política que el Tribunal Constitucional. Es la del Tribunal Superior Electoral. Y es bueno tener un cuerpo más o menos imparcial, objetivo, ¿verdad que sí? Como la Suprema Corte. Exactamente. Que sean dos miembros que pasen a configurar los nuevos órganos. Claro, porque si dejamos a la Suprema Corte de Justicia del último, lo dejamos al principio, el proceso se hace más político. Se hace más político y eso de una u otra forma Estoy de acuerdo, va a dañar, si se quiere, un proceso que no tiene por qué dañarse en una hora, la verdad. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con Eduardo Jorge. Eduardo, tú eres un académico, desde la academia, ¿cuáles tú crees que puedan ser los aportes que se puedan diseñar e implementar en todo este proceso de selección de los jueces de la alta corte? Fíjate, ahora corresponde, digamos, que el inicio de una segunda ola, sí, claro, de reforma en el sector justicia. Ya el Congreso Nacional ha aprobado y el Poder Ejecutivo ha promulgado la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Esto significa un cambio radical del contenido
de la materia derecho constitucional y de la materia derecho procesal constitucional. Y una transformación de la práctica de los procesos constitucionales del habeas corpus, del habeas data, del amparo. Y del amparo en sus diferentes variantes, claro. Amparo colectivo y amparo comprimito. Creo que las universidades deben comenzar todo un proceso bien intenso de difusión, no solo de la nueva Constitución y de la nueva ley orgánica del Tribunal Constitucional, sino también de los retos y de los cambios que esto implica al interior del cuerpo judicial y al interior del Tribunal Constitucional. Porque en realidad, Servio, las transformaciones que vienen son tan o más importantes que la propia reforma constitucional de 2010. Definitivamente, claro. Por ejemplo, la consolidación de la jurisdicción contenciosa administrativa. Ahora hay que crear tribunales de lo contencioso administrativo de primera instancia en cada distrito judicial, nuevos tribunales superiores administrativos. Yo soy partidario de que se modifique la ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia para llevar la Suprema Corte de Justicia de 16 a 21 jueces y crear una sala administrativa. Y si esto se hace antes de la designación de la Suprema, es posible que el Consejo Nacional de la Magistratura, en lugar de 16 jueces, tenga que seleccionar 21 jueces. Es decir, son muchos cambios. Y creo que aquí lo más importante es que las universidades, las escuelas de derecho, se mantengan, digamos, en un proceso de difusión, de divulgación, de discusión, de deliberación y de participación en estos procesos de cambio tan importantes. Precisamente la Fundación Institucionalidad de Justicia, conjuntamente con las principales universidades del país, mañana a las 5 de la tarde, mañana lunes, vamos a dar una rueda de prensa en donde vamos a anunciarle a la nación una serie de actividades que comenzaremos a desarrollar a partir del jueves 28 a las 6 de la tarde, iniciando en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, y ahí conjuntamente con todos los rectores de estos centros, altos centros de estudios, vamos a anunciarle al país todo lo que será el rol también que van a jugar en este proceso de selección o los aportes que se puedan hacer desde estos altos centros de estudio a este proceso de selección de las altas cortes. Hay algo que yo creo que, y que me gustaría preguntarte porque no puedo desaprovechar la ocasión y teniéndote aquí. Recientemente se interpuso un recurso de inconstitucionalidad. Un recurso de inconstitucionalidad que tiene que ver con el contenido del artículo 13 de la ley de los procedimientos constitucionales, que, tal y como establece la Constitución, establece la edad tope de 75 años para tú llegar al Tribunal Constitucional. Yo leí el recurso, me llamó la atención porque yo creo que la única forma de tú resolver el problema es modificando la Constitución otra vez. No creo que ni ninguna Suprema Corte de Justicia ni Tribunal Constitucional se puedan transformar en constituyentes, a mi juicio. ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Fíjate, yo soy de lo que siempre he pensado que no debe haber una edad de retiro para los jueces. Yo creo que los jueces, al igual que el vino, mientras más viejo, mejor. Esa es la visión de los Estados Unidos. Y contrario a un ajedrecista cuya capacidad comienza a disminuir a partir de los 35 años, o de un pelotero, el juez mejora a partir de los años. Es decir, un juez Eso es una realidad. de 80 años es un mejor juez que un juez de 50. Porque, como dice el refrán, el juez sabe más por viejo que por diablo. Y hasta a las 10 de la mañana del 26 de enero de 2010, yo fui el último abogado en la República Dominicana que entendía que el establecimiento en la ley de carrera judicial de una edad de retiro obligatorio era inconstitucional. La Suprema Corte de Justicia en el año 98, cuando declaró inconstitucional parte de la ley de carrera judicial, en lugar de declarar inconstitucional los artículos que obligaban a un retiro obligatorio, porque yo soy de lo que creo que la edad de retiro es una edad a partir de la cual el juez puede optar por el retiro, validó esos artículos, pero dijo que a ellos no se le aplicaba porque habían sido designados con posterioridad a la ley de carrera judicial. Con anterioridad. Con anterioridad. Eso para mí es una decisión absurda,
tan absurda como que los esposos casados antes del 14 de diciembre del año 1940 dijeran que ellos tienen el derecho a la desigualdad de su esposa porque ellos se casaron con anterioridad a esa fecha, que fue la fecha en la cual entró en vigor la plena igualdad de la mujer casada. Y por lo tanto habían dos tipos de mujeres casadas. Las que se casaron antes del 14 de diciembre del 40, que estaban derecho... Y las que se casaron después. Eran esclavas de los maridos, y las que se casaban después, que eran libres. Eso para mí es estúpido. Pero eso fue lo que dijo la Suprema. A nosotros nos designaron antes de la ley de carrera judicial y por lo tanto a nosotros no se nos aplica la edad de retiro. Por eso el constituyente en 2010 estableció una edad de retiro obligatoria. Esa edad de retiro aplica a la Suprema Corte, pero aplica también al Tribunal Constitucional, porque la Constitución señala que para ser juez del Tribunal Constitucional se requieren las mismas condiciones que para ser juez de la Suprema. Y nadie que tenga 75 años o más puede ser juez de la Suprema, por lo tanto no puede ser juez del Tribunal Constitucional. Ahora se alega que eso viola el principio de igualdad, pero es la propia Constitución que establece la desigualdad. Y la establece por una razón muy sencilla. Se supone, el constituyente supone, que llegada a una edad